Está la presentación. Por favor, me confirman que están observando también la presentación en pantalla. Sí, señor. Bueno, entonces sabemos que este CIPAS es correspondiente a la unidad número 2, que es técnicas cromatográficas líquidas y gases en el curso de cromatografía. Vamos a abordar la temática, pero a la vez vamos ahora sí a entrar de forma más práctica a mirar los ejercicios que plantea la guía de actividades con respecto a lo que tiene que ver con la tarea número 3, ¿no? Les recuerdo mi nombre, ¿verdad? Que soy su tutor de curso, Alberto Alain Cabrales Díaz. Esta definición de cromatografía la hemos abordado bastante. Y nos recuerda que la cromatografía es un método físico de separación en el que los componentes se separan o se distribuyen en dos fases, una de las cuales es estacionaria, ¿verdad? Mientras que la otra se le da el nombre de fase móvil y se mueve en una dirección definida. Y es la definición que hasta ahora viene utilizando la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es la UPAP, que es la que brinda los parámetros o las directrices que se van a tener en cuenta en la química a nivel mundial. Esta clasificación de la cromatografía de acuerdo a la fase, ¿verdad? La podemos tener entonces en cromatografía líquida y cromatografía de gases. Nosotros vamos a centrar nuestro estudio de de la cromatografía, lo vamos a centrar básicamente en lo que tiene que ver con la cromatografía de columna, ¿no? Esta cromatografía líquida de alta eficiencia o de alta resolución y la cromatografía de gases. Entonces, como nos indica el mapa conceptual, esto tiene que ver, o esta clasificación, con la fase móvil, ¿verdad? Entonces, cuando la fase móvil es líquida, pueden estar estos tres tipos de cromatografía. Esto los estudiamos en la unidad anterior, lo que es la cromatografía de papel y lo que es la cromatografía en capa fina. Vamos a centrar el día de hoy este CIPA en la cromatografía en columna, sobre todo en la cromatografía líquida de alta eficiencia y en la cromatografía de gases, ¿verdad? Que se da también en columna y que puede ser gas sólido o de reparto. Por estudios anteriores también observamos cuando en 1909 el padre de la cromatografía, ¿verdad? Michael Twist, empieza a hacer la cromatografía de pigmentos vegetales y para eso utiliza los tubos de vidrio, ¿sí? En el caso de la figura, sabemos que este equipo de laboratorio también se utiliza para estas cromatografías de columna. Este equipo recibe el nombre de una bureta, que en realidad se utiliza en titulaciones, pero también lo podemos utilizar entonces en el caso de la cromatografía para realizar cromatografías en columna. La fase estacionaria es un sólido que se agrega, por lo general sílica gel, ¿verdad? Y pues, lógicamente acá la fase móvil y por gravedad va separando los diferentes analitos en este caso. Este cuadro que lo habíamos analizado también en la web, ¿verdad? Que hace referencia a la evolución de la cromatografía líquida de alta resolución o de alta eficiencia y cómo evolucionó de cromatografía líquida. Primero era de alta presión, mientras que en las cromatografías tradicionales se utilizaba, en este caso, la gravedad, y tenía que esperar mucho tiempo, todavía cuando se realizan hay que esperar mucho tiempo. En estas cromatografías líquidas de alta resolución se emplea la presión, que lógicamente, entonces ahora vamos a ver, hay un aparato que se encarga de producir esa presión. Y este aparato, que es observamos en pantalla, es uno de los tantos modelos de cromatógrafos que
hay en la actualidad en el mercado y en los laboratorios. Y ese cromatógrafo, ¿verdad? Luego de realizar el análisis, nos arroja lo que conocemos con el nombre de cromatograma, ¿verdad? Que es una serie de picos que vamos en el día de hoy también a observar y analizar. Entonces, pasó de cromatografía líquida de alta presión a cromatografía líquida de alta resolución o de alta eficiencia que se conoce en el día de hoy. Y pues como estamos en esta era de la tecnología, se produce lo que se llama la automatización del proceso cromatográfico, ¿verdad? Que entonces en la actualidad ya tenemos hasta inteligencia artificial vinculada a los procesos cromatográficos que nos permiten analizar mejor. Entonces, ahora con un esquema vamos a ver a grandes rasgos cómo se da la cromatografía. Pero bueno, aquí de una manera didáctica, pedagógica, nos explican, ¿verdad?, que hay una inyección de la muestra, la columna, que es donde realmente se sucede o ocurre la separación de los diferentes analitos. En el caso de acá agregaron una muestra y esa muestra contenía dos analitos que se fueron separando, ¿verdad? Eh, el analito A y el analito B, cada uno produce una señal que es detectada por este aparato que se conoce con el nombre de detector y llega al ordenador que finalmente fabrica lo que se llama los picos cromatográficos. En este caso tenemos para dos analitos de una muestra con una explicación ahí bastante pedagógica. Este es el sistema típico de cromatografía líquida de alta resolución. Entonces, pues tenemos una fuente de solvente. ¿Tá? Esa fuente, bueno, siempre se utilizan estos aparatos que se llaman desgasificadores para eliminar los gases que pueden generar error en el proceso cromatográfico. Las bombas producen la presión, la inyección de la muestra, la columna, donde realmente sucede la separación, ¿verdad? Bueno, ya aquí lo que se desecha y la señal es captada por el detector para finalmente en el ordenador producir el cromatograma. A grandes rasgos, pues estas son las partes que componen ese sistema cromatográfico. En este caso, una cromatografía líquida de alta resolución. Ya sabemos que hablamos de cromatografía líquida porque, lógicamente, el disolvente, el solvente que representa en este caso, la fase móvil es un líquido. ¿Sí? Siempre ahora, miren, la bomba, que es la que nos produce presión. Y también hay unas técnicas que ya saben, también se llaman cromatografía líquida de ultra resolución, que utilizan presiones mucho más grandes y se utilizan para mezclas mucho más complejas y se producen en minutos, ¿no? Esto en cuanto al sistema cromatográfico. Esto que lo utilizan, lo mencionan bastante en la guía de actividades, tiene que ver con la explicación de en qué se diferencia una cromatografía líquida de alta resolución en fase normal y una cromatografía líquida de alta resolución en fase reversa. Aquí están las dos explicaciones, entonces si uno observa, puede darse cuenta que en esta cromatografía que está en fase normal, en esta cromatografía que está en fase normal, ¿sí?, podemos observar que la fase móvil de la fase móvil, mírenla acá, es mucho menos polar, es decir, es no polar, ¿sí? La fase estacionaria, representada por una columna de vidrio, ¿verdad? Es, en este caso, mírenla, de naturaleza polar, ¿sí? Uno observa en el gráfico cómo la fase estacionaria, en este caso, es
de naturaleza polar está representada por la sílica gel, mientras que la fase móvil de naturaleza no polar o apolar y está representada por este hidrocarburo, ¿verdad? Que es el hexano, el hidrocarburo de 6 átomos de carbono. Y donde se produce realmente la separación, ¿sí? Que es en la columna, y lógicamente si la fase estacionaria es polar, va a retener entonces a los analitos de naturaleza polar. La fase normal lleva ese nombre porque fue la primera que se utilizó. Entonces ahí, por se acuerden, este botánico ruso, padre de la cromatografía, hizo las primeras cromatografías en fase normal. Las que se utilizan hoy en día, en su gran mayoría, son las cromatografías líquidas de alta resolución en fase reversa. Entonces acá sucede lo contrario, ¿no? Mientras teníamos acá entonces la cromatografía, sé que es lo contrario, esta fase reversa es la fase normal. Acá la fase móvil es de naturaleza polar, acá la fase móvil, mientras que la fase estacionaria es no polar, ¿sí? O apolar. La fase estacionaria es no polar. La que más se utiliza, bueno, se utiliza del C9 al C18, pero la más utilizada es la hidrocarburo C18, o sea, 18 átomos de carbono que le confieren una naturaleza apolar a la fase estacionaria, lo que va a hacer que las sustancias apolares sean ahora retenidas, ¿sí? Vamos a mirar. Recuerden que esto sí es muy importante ir mirando la guía de actividades. Vamos a buscarla por acá. Para nosotros saber exactamente lo que nos está solicitando y si tenemos dudas, aclaremos las dudas en cuanto a nuestra guía de actividades. Entonces, ¿en qué consiste esta tarea número 2? ¿Verdad? Perdón, esta tarea número 3. Tiene 3 ejercicios. El ejercicio 1, que recibe el nombre de descripción de las técnicas cromatográficas, ¿verdad? Con cromatografía líquida y de gases, ya sabemos. El ejercicio 2, que son los parámetros que se tienen en cuenta para el análisis e interpretación de datos de cromatografía líquida y de gases. Y el ejercicio 3, que son las aplicaciones de la cromatografía líquida y de gases en la industria de alimentos. Lo más importante, siempre ya tenemos ahí la web, tenemos todo el contenido bibliográfico correspondiente a la unidad número 2, entonces ya debimos haber hecho revisión, si no, pues tenemos todavía bastante tiempo para hacer la revisión bibliográfica y podernos empapar muy bien y apropiarnos de la temática correspondientes a esta unidad número 2, tarea número 3. El primer ejercicio, y aquí vamos a tener muy presente y a corregir por ahí derecho los errores que cometimos más frecuentes, ahora se los menciono, en la tarea número 2. Para todos ustedes, la calificación de la tarea número 2 ya está en plataforma. Les solicito, por favor, revisar su calificación. Si tienen alguna duda, si tienen algún reclamo que hacer a través de mi correo, a través del correo interno, o a través del chat de Teams, a través del chat personal, por favor, me escriben cualquier duda que se presente con respecto a la calificación de la tarea número 2, que repito, se vencía ayer, ya está
en plataforma, o si de pronto no le aparece la calificación, por favor me informa. Está calificado pues, el 100% de los trabajos con la retroalimentación. Entonces, el ejercicio número 1 nos dice, una vez realizada la revisión de contenidos de la unidad 2, explorando los conceptos básicos que la componen, el estudiante deberá identificar, ojo acá, deberá identificar un artículo de aplicación en la industria de alimentos. Ojo, que aplique conceptos de cromatografía líquida de alta eficiencia, la que acabamos de mencionar, y o cromatografía de gases, ¿verdad? Puede ser las dos o puede ser una de las dos. Pero recuerden que es la cromatografía líquida de alta eficiencia y o la cromatografía de gases, que ahora la vamos a tocar un poquito. A partir de dicho artículo, que debe ser un artículo, pues ya sabemos que debe ser ese artículo de rigor académico, para nada vamos a utilizar, ya hice algunos compañeros esa aclaración, no se puede utilizar ningún tipo de wikis, incluyendo la Wikipedia, no podemos utilizar artículos que no tengan el debido rigor académico. Para eso podemos emplear Google Académico o las diferentes bibliotecas, entre ellas la biblioteca que tenemos en nuestra universidad, la biblioteca de la UNAD, para sacar ese artículo que vamos a utilizar. A partir de dicho artículo, desarrollará una disertación a través de una presentación con la que realizará una grabación de máximo 5 minutos, ¿verdad? Máximo 5 minutos. ¿Listo? Entonces, ojo a estos 5 aspectos que algunos no los tuvieron en cuenta en la tarea número 2. Hoy, tarea número 3, vamos a tenerlos muy presentes. Entonces, primero selecciono mi artículo, rigor académico, eh, de cromatografía líquida, alta eficiencia o cromatografía de gases, lógicamente, ojalá con aplicación en la industria de alimentos. Primero, describir la técnica cromatográfica que refiere el artículo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué técnica se utiliza? Pues ojalá, mire, como el día de hoy hemos explicado hasta ahora lo que tiene que ver con la cromatografía líquida de alta resolución o alta eficiencia, ¿sí? O si el artículo tiene de cromatografía de gases, explicarlos a grandes rasgos. O si tiene las dos, pues escoger una de las dos o hacer la explicación de las dos. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, generar una discusión de conceptos necesarios para la interpretación de los resultados. Ojo con eso, tenemos que empaparnos de todos los conceptos que son necesarios dentro de la cromatografía, que en el día de hoy hemos visto ya algunos y vamos a ver muchos más. Describir el tratamiento de datos o manejo de variables para la realización de los cálculos a partir de los resultados de las técnicas cromatográficas de tipo cromatografía líquida de alta eficiencia o cromatografía de gases. Describir la metodología y los resultados obtenidos. Error de algunos, en los artículos anteriores no colocaban ni la metodología ni los resultados obtenidos en el estudio, ¿verdad? En el artículo que nosotros escogimos. Y este que me lo dejaron pendiente muchos, que es indicar la aplicabilidad de la técnica en diferentes campos del conocimiento y en la industria de alimentos. Si el artículo no se refiere a la industria, extrapolar a este campo, ¿sí? Sobre todo a lo que tiene que ver o con lo que tiene que ver mejor con la industria de alimentos. Entonces muchos llegaban hasta aquí, más hasta el punto 1, 2 y 3 y no me describían ni la metodología, ni los resultados, ni la aplicabilidad. Mire que aquí me está dando unos parámetros de ese ejercicio número 1, ¿sí? Entonces vamos a tenerlos en cuenta. Y esto que muchos lo tuvieron en cuenta, algunos no. Entonces, esa disertación debe mostrar que usted está apropiado del conocimiento. Para nada
Devolví algunas diapositivas que tenían mucho texto y simplemente estábamos haciendo una lectura meramente textual de esas diapositivas y no se trata de hacer un análisis. Para eso, ojo, sus diapositivas deben tener estos recursos, ¿verdad? Que son las gráficas, las tablas, las imágenes, los mapas conceptuales, que después que se le hizo la recomendación, muchos tomaron esa recomendación de hacer mapas conceptuales, tablas, de apoyarse en figuras debidamente referenciadas, ¿sí? Para, bueno, velar por los derechos de autor de esas imágenes. Y si nosotros diseñábamos tablas o encontramos tablas diseñadas, mapas conceptuales, mapas mentales, los podemos traer para fortalecer la explicación. Bueno, ya esto lo dijimos, lo de si es necesario hacer una lectura, pero lógicamente lo que queremos es que se haga un análisis. Y si hago una lectura, pues esa lectura me va a llevar a hacer un debate y un análisis. Otro error, durante toda la grabación de la disertación se deberá ver en imagen al estudiante expositor, ¿sí? Un recuadro, como lo hicieron muchos, ¿sí? Que debe estar, bueno, preferiblemente en la parte superior derecha o el espacio de la pantalla, debe estar entonces su imagen para nosotros constatar que efectivamente es de su autoría. Venga, en caso de utilizar inteligencia artificial para el desarrollo de la actividad, tenga en cuenta citación y revisión adecuada de la información y que la presentación cumpla con las características de lo solicitado. Dejamos en la tarea anterior que utilizaban diferentes presentaciones. En esta tarea número 3 vamos a utilizar única y exclusivamente la plantilla que tenemos institucional, ¿verdad? Aquí tienen la dirección para descargarla, que es la que estamos utilizando también en la presentación que estamos haciendo en el día de hoy. Entonces, esa plantilla ahora es de uso obligatorio para hacer la disertación en lo que tiene que ver con el ejercicio 1. Y esto es muy importante, referenciar según normas APA, tablas, gráficos, textos, cuando así corresponda, según APA 7.0. Usted puede utilizarlo, hicieron todos ustedes diferentes programas, algunos lo hicieron desde PowerPoint, otros desde Loom, otros desde Canva. No hay ningún tipo de limitación en cuanto a eso. Esta nota, repito, siempre se debe, al inicio, identificarse con su cédula, mostrarla en pantalla para nosotros tener claridad, lógicamente, de que es usted el que está haciendo la presentación, ¿verdad? Tener muy en cuenta que el enlace, pues efectivamente se logre un acceso a dicha presentación. Por ahí tienen alrededor de 6 estudiantes dentro de la calificación. En este punto todavía están con 0 porque no me permitía ingresar el enlace que habían dejado. Entonces, por favor, esos estudiantes revisen los que les coloqué eso, ¿verdad? Que tienen pues en ese primer ejercicio 0, revisar por favor y enviar lo más pronto posible el enlace ya con acceso público para nosotros, en este caso, para que mi persona, el tutor, pueda asignarle la nota. ¿Sí? Escucho entonces preguntas, dudas en cuanto a ese ejercicio número 1. De uno en uno. No, profe, claro, el artículo es simplemente buscarlo en las bases de datos y ya, ¿cierto? Sí, es correcto. Simplemente buscar un artículo, repito, artículo que sea de rigor académico y pues, ya usted es libre de buscar uno. Lógicamente, pues del tema, cromatografía líquida, cromatografía de gases y en la líquida vamos a utilizar cromatografía líquida de alta
eficiencia, de alta resolución o de ultra, también de ultra rendimiento, ¿verdad? También son pues mucho más específicas. ¿Alguna otra pregunta, duda con respecto a el ejercicio número 1? Daniel Guillermo, adelante. Levantó la mano. Sí, profe, buenas noches para todos. Quería pues hablarle acerca del desarrollo de la gráfica, pero creo que su merced ya la va a mencionar. De la gráfica del ejercicio número 2. Sí, sí, señor. Ah, ok. En la Correcto. interpretación, por ejemplo, yo tomé literal 2C, entonces yo me debo de ir a ese pico, ¿cierto? Correcto, es correcto. Entonces, sí. Vamos a recordar ¿Hay algunos. posibilidad de que pronto como que hagamos un repaso así muy por encima? Ah, ok, aquí tengo la presentación y vamos a hacer un repaso, ¿verdad? De los conceptos que necesitamos para abordar. Les recomiendo que en la web, es web conferencia que tienen el enlace, revisen también y puedan también reforzar toda esa parte teórica. Entonces, para eso voy a apoyarme entonces en la presentación de la cromatografía de gases, que allí están los parámetros explicados que vamos a tener en cuenta. Esa cromatografía de gases, una definición que aparece en este libro que aparece referenciado en la parte inferior. Vamos otra vez a tener, por si de pronto necesitamos acá la digitalizadora. Entonces, el método de separación, donde la fase estacionaria puede ser un líquido de naturaleza no volátil o un sólido. Y la fase móvil ahora es un gas, yo les decía en la presentación, es un gas inerte, o sea, es un gas que no va a reaccionar químicamente. La separación de los componentes de la muestra ocurre como el resultado de sus diferentes presiones de vapor y su afinidad por esa fase estacionaria. Aquí aparecen referenciadas las ventajas, ¿verdad? Es de alta sensibilidad, ¿sí? Detecta muy bien, tanto a nivel cualitativo, es decir, cuáles sustancias están presentes en la muestra, como a nivel cuantitativo, que este es quizás el mayor avance en cromatografía, que es cuantificar, y el mayor reto, ¿verdad? De las cromatografías, que es decir, cuánta cantidad o en qué concentración está un analito. Es una técnica precisa y exacta, es bastante rápida, ¿eh? Ya yo les comentaba anteriormente que es una técnica simple, entre comillas, porque no es tan simple, ¿verdad? Es una técnica que al interior del aparato se da un proceso que es complejo, pero como lógicamente nosotros colocamos la muestra, eh, la inyectamos en el cromatógrafo y obtenemos en cuestión de minutos en algunos casos el cromatograma. Uno piensa que la técnica es supremamente sencilla, pero sí tiene su complejidad. Como se gasta poco solvente, es de bajo impacto ambiental. Una desventaja grande es que, como les había mencionado, es una técnica bastante costosa. La muestra debe ser una muestra volátil, o sea que su punto de ebullición esté de 40 a 400 grados centígrados, termoestable, es decir, que no se descomponga con los cambios de temperatura, que permanezca estable, que cambie de fase. Si en el caso se va a analizar un líquido, pase de líquido a gas, pero sin cambiar su estructura, ¿verdad? Y ahora, pues, como se los había indicado, la fase móvil entonces es un gas, ¿sí? Debe estar presurizado. Ese gas a alta presión se bombea, se inyecta la muestra
la columna, que también está ahora en la columna. Hay un horno que nos permite calentar para vaporizar. Hay un detector, lo mismo, ¿verdad? Y el ordenador. Cada uno de estos, vamos a recordarlos. Son algunos ejemplos de equipos de cromatografía de gases. ¿Sí? Entonces, miren, como les decía, usted inyecta la muestra, está el detector, el horno, y obtiene realmente es el cromatograma. ¿Sí? La pantalla se muestran algunos ejemplos de esos cromatogramas. El gas se llama gas de arrastre en la fase móvil, ¿verdad? Debe ser un gas inerte, más que puro, ya yo se los había mencionado. Es un gas que debe ser ultra puro, ¿verdad? De un rango de pureza del 99.999%. ¿Sí? Muy puro. Para evitar errores por partículas diferentes al gas. Y ojalá un gas económico, ¿no? Ese gas está en un tanque presurizado, es decir, que este gas está comprimido aquí, por lo tanto hay unas válvulas de control y al salir se utilizan unas trampas. Esta primera trampa por lo general es una trampa de humedad para atrapar el agua, trampa de hidrocarburos y una trampa de oxígeno. Todavía, cuando el gas está supremamente puro, se colocan todas estas trampas para evitar que si el gas contiene todavía algún tipo de estas partículas, se produzcan al final errores en el cromatograma. Aquí se muestran en pantalla los tres gases más utilizados: el helio, el hidrógeno y el nitrógeno. Lo del hidrógeno debe ser muy cuidadoso porque es un gas, recuerden que es explosivo, se puede generar en el laboratorio, esto hace que sea bastante económico. El helio es caro, pero es el de los más usados por su estabilidad. Y el nitrógeno, que es de bajo costo, eficiente, pero tiene una tasa de flujo lento, o sea, es un poco más lento. Los inyectores, aquí observamos unas microjeringuillas que en realidad toman muestras de microlitros, ¿verdad? O sea, la millonésima parte de un litro. Muy, muy pequeñas cantidades. ¿Eh? Esos inyectores, como su nombre lo indica, pues tomamos la muestra y su función es inyectar dicha muestra en el cromatógrafo, ¿verdad? Para obtener nosotros al final el cromatograma. Por ejemplo, este inyector de acá, un inyector que se llama on-column, quiere decir en español en columna, inyecta directamente la muestra en la columna. Por lo tanto, es de un diámetro mucho más pequeño que la columna en la que se produce la separación en ese cromatógrafo de gas. Estas son las columnas. Pueden ir de 0.5 hasta 100 metros. Ya en la actualidad, los proveedores las entregan enrolladas en formas de disco. Dice que esto no mejora la eficiencia, pero son mucho más prácticas, por así decirlo, ¿sí? Porque nos permiten realmente que estén mejores empaquetadas. Esas columnas pueden ser empaquetadas y capilares. Las capilares, el nombre también nos los está indicando, son de un diámetro muy pequeño y se utilizan para separar mezclas que son bastante complejas. Y ahí observan las diferencias entre estos dos tipos de columnas. Entonces yo les decía, miren, la longitud de la capilar mucho más grande, el diámetro muchísimo, muchísimo más pequeño, el flujo
en mililitros por minuto el número de platos, ese espacio que es un espacio imaginario donde realmente se produce la interacción entre la fase móvil y la fase estacionaria. Entre mayor número de platos, más eficiente es la cromatografía. Entonces, esta capilar, mucho más eficiente, ¿verdad? Y la capacidad en nanogramos, entonces, con una pequeña muestra yo puedo obtener mi análisis en una columna de tipo capilar, en un cuadro, para hacer una comparación. Sugerencia: en la presentación utilicemos esos cuadros, estos gráficos que nos permiten analizar mejor. Entonces, lo que el compañero decía de los picos, observen acá, estos son dos tipos de procesos cromatográficos, uno que es isotérmico. Eso quiere decir iso en química, recuerden que este prefijo siempre significa igual. Entonces, esta cromatografía se da a una misma temperatura, ¿sí? Observen, entonces el cromatograma en lo que obtenemos una serie de picos. Observen por aquí el hidrocarburo C15, el tiempo es 90 minutos en un proceso isotérmico. Para este caso es mucho más eficiente la temperatura programada, y miren por aquí el hidrocarburo 15 lo estamos obteniendo a los 20 minutos. ¿Sí? Más rápida, más eficiente. En este caso, los cromatógrafos de gases permiten una programación de temperatura que nos va a ayudar a hacer más eficiente el proceso. Los detectores, ¿verdad? Ese es otro instrumento que tiene el cromatógrafo, que es un dispositivo que indica y mide la cantidad de componentes separados. Indica y mide, ojo, la cantidad de componentes separados en la corriente de gas. Y él en realidad lo que hace es que monitorea una propiedad física. Por eso hay diferentes detectores. Una propiedad física que tiene el analito. Y lógicamente esa propiedad debe cambiar significativamente para provocar la respuesta del detector. O sea, para que él pueda detectar ese analito, está midiendo una propiedad física, esa propiedad física debe cambiar. Entonces, los parámetros que tiene el detector, pues va a poder observar el cambio que se produce y lo va a poder entonces identificar. Entonces, ese detector es como el que está pendiente, por eso él se simboliza de manera pedagógica con un ojo, como el que está ahí pendiente a detectar los cambios en la propiedad física del analito y por lo tanto obtener la respuesta, ¿sí? Aquí se colocan un listado de detectores. Mire que el ejemplo de 2A nos mencionan y 2B, un detector que se utiliza. Hay detectores que son de tipo universal, el nombre lo indica, se utilizan para muchísimas sustancias analíticas, mientras que hay otros, por ejemplo, este es para compuestos aromáticos, este detector, ¿sí? El de fotoionización, que se simboliza como PID. ¿Sí? Me detecta, entonces se utiliza ese detector para compuestos aromáticos. Finalmente, uno después de la cromatografía lo que obtiene es el cromatograma, y ese diagrama donde se representan los resultados de separación de una mezcla. Entonces, miren acá. Lo que decía el compañero, vamos a recordar los picos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el lugar, el pico, donde se detecta el mayor número de partículas que tiene el analito. Aquí se obtiene el mayor número de partículas. Y en ese tiempo, hablamos entonces del tiempo de retención. ¿Sí? Y este W que mide el ancho de la base del pico. También se lo solicitan ahí en el ejercicio 2 que menciona el compañero. Sí.
hay un tiempo que en la guía se lo representan como TM, se lo solicitan como TM o como T sub 0, ¿verdad? Que se llama tiempo muerto, que es el tiempo en el que el detector, aquí por ejemplo, lo primero que se detecta es el solvente, este tiempo se llama muerto, y de aquí inicia entonces el primer tiempo, que se llama el tiempo de retención, en este caso del compuesto A. ¿Sí? Para obtener el tiempo de retención corregido, simplemente le restamos el tiempo muerto, el tiempo sub 0, y ahí tenemos el tiempo, ya tenemos el tiempo de retención y el tiempo de retención corregido, que son lo que el compañero está preguntando que recordáramos para poder resolver lo que tiene que ver con ese ejercicio número 2. Tenemos unos conceptos, ¿verdad? O los parámetros cromatográficos que nos solicitan. Bueno, la resolución. Una cromatografía, si ese cromatograma debe tener una buena resolución. O sea, debe haber una buena separación en pico y pico, evitando que se dé lo que en química se conoce como cromatografía, como un solapamiento. Ese cromatograma no es muy bueno. Profe, se silenció. Disculpen ahí que se me había silenciado, pero entonces les decía en cualquier duda, por favor, encienden el micrófono, me comenten. Entonces, la resolución les estaba comentando que es la separación entre dos picos, que es fundamental en el cromatograma que se observe de forma clara. No se escucha, profe. Discúlpeme ahí que se me ha silenciado 2 veces. Entonces, les decía, miren acá, aquí se dan ejemplos de resoluciones con valor. La resolución, para que sea una resolución ideal, debe ser un valor mayor a 1.5. ¿Sí? O sea, de 1.5 en adelante hablamos de una buena resolución. Aquí no hay una buena resolución. Estos picos están solapados. ¿Sí? En uno todavía no hay una buena resolución, mientras que de 1.5 en adelante ya uno observa picos claramente diferenciados. Entonces, cuando hay baja resolución, la cromatografía y el cromatograma no son adecuados, por lo que hay que entonces hacer una variación de los parámetros. Entonces, ya sea de que una mezcla de disolventes para generar una mejor fase móvil, cambiar los parámetros del cromatograma, para obtener entonces una cromatografía que tenga una mejor resolución. Estos son los conceptos que el compañero me decía que recordaran. Entonces, el tiempo de retención, el tiempo muerto, el tiempo de retención corregido, el factor de capacidad K. Entonces, el tiempo de retención es el tiempo transcurrido desde la inyección hasta la detección del máximo número de moléculas de cada soluto. ¿Sí? Entonces, cuando está el punto más alto, ahí miramos el tiempo. Daniel, ¿me está levantando la mano? Sí, profe, los órdenes de ideas tocaría ejecutar la fórmula que ustedes están a continuación. Discúlpame, Daniel, que no te pude entender claramente. ¿Me repites, por favor? Le decía que los órdenes de ideas tenemos que resolverlos con las fórmulas que estamos dando a continuación. Las convenciones que se ven ahí en la guía. En la guía. Ah, bueno, ahora colocamos la guía y hacemos la comparación, ¿les parece? Para nosotros poder
mirar que nos está solicitando la guía y tengan claridad, y cualquier duda, pues la aclaremos ahí. La selectividad también determina esa separación. Sí, Daniel. No, pues muchas gracias. Ah, bueno, ok. Entonces ya miramos la guía y ahí miramos lo que nos solicita y cómo lo podemos calcular, ¿verdad? El número de platos teóricos en la eficiencia nos indica qué tan ancho es un pico, ¿verdad? Y en realidad, pues ese número de platos teóricos mide todo lo que tiene que ver con esos espacios donde realmente se da la interacción de la fase estacionaria con la fase móvil. Entre más espacio, más lugares haya para la interacción, mucho mejor será. Por eso entre NSA mayor, el número de platos teóricos va a ser mucho mejor. Entonces lo que tiene que ver con la aplicabilidad, los campos donde se utiliza, pues uno que decir, no hay un campo donde no podamos utilizar la cromatografía, es muy utilizada en la actualidad por todas las ventajas y los beneficios que presenta. Se producen muchos análisis, que recuerden que usted en el artículo ahora, de ese que tome, va usted a mencionarnos en el ejercicio número 3, ahora miramos en ese ensayo cómo podemos abordar ese punto de ese ensayo que ahora ya a usted le toca proponer. Entonces me voy a ir a la guía. Y entonces miren, acá tenemos nuestro ejercicio 2A, determinación de parámetros cuantitativos de la cromatografía de gases. Entonces aquí nos dan el enunciado, un análisis de cromatografía. Se utilizó una columna de 30 metros de altura. Se utilizó el siguiente cromatograma. Corrimiento en una columna de 30 metros. O acá, miren, tenemos para el que escoja A, va a trabajar con este pico A. No se me va a meter con pico B, con pico C, D y E. No. Aquí lo tenemos bien seleccionado. ¿Sí? Pico B, pico C, pico D y pico E. ¿Sí? Entonces ahí, pues, nos dan los dos parámetros. Por lo general ya saben que en X va el tiempo, ¿verdad? Y aquí lo que se tiene que ver con la respuesta del detector, ¿verdad? Recuerden que en el máximo está el tiempo de retención, ¿sí? Aquí en el punto máximo. ¿Correcto? Entonces, el estudiante a partir de los datos que ofrece el cromatograma anterior, escogerá un ítem, ya lo explicamos, indicará en el foro ese ítem y debe calcular los siguientes parámetros. Entonces, el tiempo muerto, ya yo les expliqué a qué se refiere, ¿verdad? El tiempo de retención y el tiempo de retención corregido. No es más que restar, ya pudimos observar en esos ejemplos que se podían ahí. La base del pico, N y la altura. Recuerden que esto tiene unas fórmulas teóricas que le van a permitir a ustedes calcular de acuerdo a este cromatograma y al punto que usted ha seleccionado. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es todo lo que tiene que hacer en ese ejercicio 2A. El ejercicio 2B, ojo que es un ejercicio con el que vamos, de pronto para no hacer este CIPA tan largo, vamos ya a emplear un CIPAS específico para nosotros tratar este punto 2B. Pero por favor, lo vamos a ir desarrollando, vamos a ir leyéndolo. Recuerden que en el mensaje de apertura de foro les dejé el anexo que vamos a utilizar para nosotros entregar el trabajo. Ojo, se debe utilizar ese anexo también, hay un punto para eso. Y el artículo para este punto 2B, que es el artículo de Quijada AM para más AM Huelga CS 2022. Una sugerencia, los artículos que vamos a seleccionar, recuerden que un artículo máximo de 5 años de antigüedad.
Miren que este es de 2022, por lo tanto es bastante actualizado. Nosotros no podemos seleccionar unos artículos de más de 5 años porque puede que ya estén reevaluados. Entonces vamos a tener presente eso, se me olvidó mencionárselo. Entonces, para acá vamos a leer todo lo que tiene que ver con ese artículo número, ese artículo para resolver el ejercicio 2B, ¿sí? Que es la determinación de parámetros cuantitativos en una cromatografía líquida de alta eficiencia o de alta resolución. Entonces acá nos ilustran sobre este ejercicio, nos dan unas tablas y nos solicitan, ojo, ustedes como ingenieros nos solicitan que a partir de los datos exteriores el estudiante deberá elaborar la tabla de datos que le permita elaborar una curva de calibración y establecer la ecuación de la línea recta, y es igual a mx más b, y el coeficiente de correlación, ¿verdad? Que debe tender a 1 para que se obtenga una línea recta. Deberá elaborar una conclusión de los resultados. Por favor, le vamos trabajando este ejercicio 2B y vamos a hacer un CIPAS en el que vamos a aclarar, para no hacer este CIPA tan extenso, en el que vamos a aclarar todo lo que tenga que ver con este ejercicio 2B. Vayan nosotros trabajando, les voy a dejar unos artículos que me van a permitir solucionar este ejercicio 2B. Sí, les recomiendo, creo que la mayoría lo hacen, utilizar Excel. Por ejemplo, aquí yo estaba resolviendo un ejercicio en el que, pues, bueno, yo puedo borrar esto. Ven aquí. Vamos a borrar el gráfico, a ver si me... Entonces, miren, yo traigo mis datos a Excel y recuerden que en Excel puedo fabricar mi gráfico fácilmente. Simplemente seleccionar los datos, lo voy a insertar y lo principal es, pues puedo insertar este gráfico que se llama gráfico de dispersión con líneas suavizadas y marcadores para facilitar. Entonces miren que tiende a una línea recta. Yo doy clic en uno de esos puntos y le doy agregar línea de tendencia. En esa línea de tendencia voy a tomar lineal que me lo está sugiriendo, que me presente el gráfico, la ecuación, ¿verdad? Que es la ecuación de la línea recta, y que me calcule también el valor del coeficiente. Y mire que el mismo Excel me realiza eso, ¿verdad? Y ya yo puedo con ese gráfico ayudarme utilizando este Excel, que es muy fácil de realizar para insertar gráficos. Creo que ya la mayoría lo utiliza. Repito, vamos a tomar también más adelante un CIPA porque es un punto que necesita de mayor atención, pero lo van trabajando, van observando tutoriales de YouTube, ejercicios resueltos, para que en el próximo CIPA trabajemos específicamente este punto 2B. ¿Sí? El punto 3 de la guía. En este punto, pues, el estudiante, ojo ahora, la vez pasada, pues, él iba a hacer, con base en el artículo, iba a hacer el ensayo. Pero ahora en el punto 3, aplicaciones de la cromatografía líquida y de gases en la industria de alimentos, el estudiante propondrá, ojo, es usted el que debe proponer desde lo disciplinario, ingeniería de alimentos, un estudio o prueba, ojo, usted debe proponer, repito, un estudio o prueba en el que aplique los conceptos de una de las técnicas cromatográficas, ya sea la cromatografía líquida de alta eficiencia o la cromatografía de gas. Propuesta que deberá tener, entonces la propuesta debe desarrollarse para el control de calidad, desarrollo de un nuevo producto, identificación o comprobación de analitos. ¿Sí?
se debe dar claridad a los aspectos en los que se encamina la técnica y el tipo de sustancia o analitos sobre lo que se aplica. ¿Sí? Deberá soportar la propuesta en fuentes de información fiables, tipo artículos científicos no superiores, como hemos mencionado, a 5 años de antigüedad. Debe plantear un análisis argumentativo sobre la técnica cromatográfica que abordará, en la que se exprese de manera clara la justificación de la técnica cromatográfica abordada y los resultados esperados con la aplicación de dicha temática. Y ojo acá que también está mediante un cuadro comparativo, el estudiante establecerá condiciones de igual y diferencia entre las técnicas cromatográficas de la unidad 1 y de la unidad 2. Ojo que es otro punto aquí. Y está en el anexo número 2, ahora lo miramos. ¿Sí? Este ejercicio no corresponde a una transcripción textual. Ojo con esto, que a algunos les tuve que devolver ese punto anterior porque simplemente copiaban y pegaban. No, no es una transcripción textual de la información, ¿sí? Ni un glosario en el que usted va a definir conceptos. ¿Sí? No es un resumen de los artículos, corresponde a un tipo ensayo. Ojo, tipo ensayo. Al final se da una conclusión con sus propias palabras, ¿sí? Debe llevar un título que sea llamativo, una introducción, el desarrollo, bueno, como se construye un ensayo. Mucho cuidado que no me están citando autores para un ensayo. Están tomando textos, pero no estamos citando. Cite y ya con sus propias palabras haga el análisis. Las normas que hemos utilizado, como siempre, las APA 7.0. La originalidad debe ser suyo y pues eso lo vamos a consolidar en este anexo que es el anexo número 2. ¿Sí? Entonces aquí vamos a consolidar, mire, primero el link de grabación. Mucho cuidado que tenga acceso público, que no sea restringido, que verifiquen que se pueda ingresar. Lo correspondiente a los parámetros y con los cálculos para permitir hallar cada uno de los parámetros que se mencionan en el ejercicio 2A, el ejercicio 2B, que dijimos que dimos unas pistas que lo fueran trabajando, pero si de pronto hay dificultad, hacemos un CIPAS para trabajar mucho más lo que tiene que ver con ese ejercicio 2B. El ejercicio 3, ¿verdad? Que es el ensayo o propuesta de aplicación. Ojo, usted es el que lo va a postular. Y el cuadro comparativo entre las técnicas que se han utilizado. Un cuadro, pues, si quieren ampliar, y esto es un cuadro de doble entrada, la variable, y hacer las comparaciones entre todos los tipos de cromatografía que hemos visto tanto en la unidad 1 como en la unidad número 2. En esto consiste la tarea número 3, que espero mañana seguir haciendo retroalimentación de los foros y que continúen con el trabajo. ¿Alguna pregunta, duda? Profe, buenas noches. Muy buenas noches, Estefanía. ¿Cómo no? Adelante. Una, profe, pues es que en otra asignatura, Sí. A ver, Estefanía y después en otra Carlos. asignatura, profe. Disculpa, Carlos. Primero Estefanía y ahí, Carlos, te damos la palabra. Adelante, Estefanía. Respecto al punto 2, Sí. digamos, cuando es el número de platos teóricos, tú decías que esto nos indica el ancho del pico. Mi pregunta es, o sea, ¿ese valor lo saco con el eje Y? O sea, No, hay una fórmula teórica, en la unidad está, con lo que puedes calcular ese valor, ¿no? Ese valor. Hay una fórmula que te va a permitir calcularla y se las voy a pasar y les voy a pasar un artículo donde están todas las fórmulas que te van a permitir calcularlo, ¿oís? Ah, vale, gracias, profe. Tenía esa duda. Carlos. Vale, profe. No, mi duda es sobre los artículos, porque es que hay profes que se restringen
y no nos valen pues artículos de bebidas alcohólicas, que pues yo sé que el HPLC se utiliza mucho en eso, entonces quiero preguntarle pues para dejar claro si puedo usar digamos algún artículo de cervezas o vinos que yo encuentre o solo alimentos. eh, bueno, no, pues yo no vería ninguna restricción. Es más, el artículo que ustedes tienen que leer para el 2B es un análisis de vino. No sé si ya lo han leído. Es un análisis que se hace de cromatografía en vinos con unos analitos específicos. Entonces, en este caso, Carlos, no vamos a tener restricción, ¿verdad? Es más, Listo, profe. repito, Gracias. cómo no, Carlos, repito, en el ejercicio 2, ustedes pueden observar que se hace es un artículo con base en vinos. ¿Sí? Si hay alguna otra pregunta.